¿Miras el huerto en noviembre y crees que lo peor ya pasó? Pues no es así. En este preciso momento se está decidiendo la suerte de tu reserva estratégica de vitaminas para el invierno. Muchos creen que el repollo es un vegetal blindado, a prueba de todo. Pero ¿por qué entonces, llegado enero, la mitad de lo que guardaste acaba inevitablemente en la pila de compost? Hoy no solo hablaremos de repollo. Vamos a desentrañar la principal paradoja de noviembre. ¿Por qué un ejemplar que parece perfecto puede pudrirse en una semana, mientras que una cabeza sin gracia aguanta fresca hasta la primavera? Les contaré lo que los productores de semillas prefieren callar, y resolveremos de una vez por todas el dilema: ¿cortar y fermentar, o conservar y almacenar? ¿Listos para descubrir el secreto de ese crujido que funciona sin fallos? Entonces, empecemos. Antes de ponernos manos a la obra, entendamos con qué estamos tratando. El repollo en noviembre no es un simple vegetal. Es una auténtica bomba biológica de tiempo. Dentro de la cabeza, ahora mismo, están ocurriendo procesos químicos complejos. Los azúcares se están redistribuyendo, y las paredes celulares se están fortaleciendo, o por el contrario, preparándose para colapsar. Históricamente, nuestros antepasados no tenían neveras ni supermercados. Para ellos, un error en el método de conservación significaba escorbuto en invierno. Por eso sabían exactamente: esta al barril, y esta otra hay que colgarla del tronco bajo el techo. Nosotros, en cambio, a menudo confundimos híbridos, tiempos y técnicas. Hoy volveremos a esos orígenes, pero les añadiremos conocimientos agronómicos modernos para comprender la física detrás del proceso de almacenamiento y fermentación. Empecemos por el primer punto, ese donde el 90% de los hortelanos suele equivocarse: el clima. Mucha gente entra en pánico con las primeras heladas y sale corriendo a cosecharlo todo. Pero calma. La col es una verdura muy resistente al frío. Un ligero bajo cero, digamos, hasta los -4 grados, incluso la beneficia. ¿Por qué? Porque el frío es precisamente lo que activa el proceso de conversión del almidón en azúcares. Esto no solo hace que la col esté más sabrosa, sino que, lo que es vital, incrementa la concentración de la savia celular, la cual funciona como anticongelante. Pero hay un matiz importante: si la helada es más fuerte, por debajo de los 6 o 7 grados, las hojas interiores pueden llegar a congelarse. Por fuera usted no lo notará. La cabeza se descongela y parece estar bien. Sin embargo, por dentro comenzará la necrosis de los tejidos. Un repollo así no se puede almacenar bajo ningún concepto. Hay que procesarlo de inmediato. Ahora, vamos a centrarnos en identificar correctamente el tipo de repollo que tiene. ¿Está seguro de saber qué variedad está cultivando? A menudo plantamos los plantones, se nos mezclan las etiquetas, y cuando llega el otoño, empezamos a adivinar. Este es un error crucial. Hay variedades que genéticamente no están hechas para el almacenamiento a largo plazo. Por ejemplo, la tan querida Slava. Es excelente para hacer chucrut, es jugosa y dulce, pero en el sótano se pudrirá antes de Año Nuevo, por mucho que usted la mime o la cuide. Y luego tenemos esas cabezas de piedra, como Kolobok o Amager. Ahora mismo pueden parecer duros, secos, e incluso quizás tengan un ligero sabor amargo. Pero precisamente estas variedades están diseñadas para el almacenamiento prolongado. Su mejor momento llegará en febrero o marzo. Observe la cabeza del repollo. Si tiene una forma achatada o aplanada, lo más probable es que sea una variedad para salmuera o encurtido. En cambio, si es redondo u ovalado, y es compacto como una piedra, es el candidato ideal para un almacenamiento duradero. Pasamos a la inspección de los pacientes. Imaginen que son médicos en una consulta. Deben examinar cada cabeza de col por todos lados, buscando amenazas ocultas. Lo más peligroso no son los agujeros de babosas en las hojas exteriores. Esas se pueden quitar. Lo peor son las microfisuras y los rastros de podredumbre gris en la base del tronco o tallo central. Si ven un ligero polvillo gris o perciben un olor a moho, aunque sea muy leve, esa col no debe ir al almacén común.
Las esporas del hongo se dispersarán de inmediato. Otro enemigo son las orugas que se han escondido muy adentro. Créanme, no se van a dormir en el sótano. Continuarán su festín, excavando túneles y contaminando el repollo con sus excrementos, lo que provocará una pudrición interna. Si encuentran una de estas, es mejor procesarla inmediatamente, cortando y eliminando las zonas afectadas. Hay un debate constante en Internet que genera controversia. ¿Debemos arrancar la col, o repollo, de raíz, o cortarla dejando el tronco muy corto? Aclaremos este punto. Si su plan es almacenar la col colgada, o si la van a enterrar en arena, es mejor dejar un tronco largo, de unos 5 a 7 centímetros. Pero lo ideal en este caso es arrancarla directamente con la raíz. La razón es que la raíz continúa nutriendo la cabeza del repollo durante un tiempo, gracias al flujo de los últimos nutrientes. Ahora, si van a almacenarla en estantes o en cajas, ese tronco largo puede convertirse en un foco de problemas si comienza a pudrirse. En esta situación, lo mejor es cortar, dejando solo unos 3 centímetros. La regla de oro es esta: el corte debe estar siempre limpio y, sobre todo, seco. Si nota que la zona cortada está húmeda, simplemente espolvoree con ceniza o con cal. Es una desinfección muy simple, pero sumamente efectiva. Acabas de cosechar el repollo. ¿Cuál es el siguiente paso? No lo metas directamente al sótano. Sería un error fatal. El repollo necesita un periodo de cuarentena y aclimatación. Si introduces repollo frío en un sótano cálido o húmedo, la condensación aparecerá al instante. Repollo mojado es sinónimo de repollo perdido. Distribuye la cosecha en un espacio fresco y bien ventilado, como podría ser el garaje o un porche, durante un par de días. Permite que las hojas externas se sequen un poco, hasta que adquieran una textura parecida al pergamino. Estas hojas actuarán como un envoltorio protector natural. Este periodo de secado es fundamental para la curación de los pequeños daños mecánicos, que son inevitables durante la manipulación y el transporte. Ahora, echemos un vistazo a tu zona de almacenamiento. Las condiciones ideales para la col son una temperatura entre 0 y 1 grado centígrado, nunca más alta. A los 4 grados positivos, la col empieza a activarse y a respirar más rápido, lo que provoca que pierda humedad y peso. La humedad debe ser alta, alrededor del 90%, pero sin que se formen gotas o condensación en las paredes. Si el sótano es demasiado seco, la col se marchitará rápidamente. Si es demasiado húmedo, se pudrirá. Si no tienes un termómetro y un higrómetro, cómpralos. Es una inversión mínima que te ayudará a salvar una cosecha valorada en cientos de euros. Y un detalle más, la col no tolera la cercanía de las manzanas. Las manzanas liberan etileno, un gas que acelera la maduración y el envejecimiento de las hortalizas. Si almacenas la col cerca de las manzanas, esta empezará a brotar. Analicemos el primer método de almacenamiento: la técnica de la pila o pirámide. Es un clásico infalible. Colocamos las cabezas de repollo en las estanterías, siempre con el tallo central, o troncho, hacia arriba. Un punto clave: los repollos no deben tocarse entre sí. Es fundamental que haya espacio para que el aire circule libremente. Así, si una pieza enferma, no contaminará a las contiguas. Algunos horticultores intercalan las capas con papel o paja. Aunque ayuda, el papel tiende a humedecerse y puede convertirse rápidamente en un foco de mojo. La mejor opción es utilizar estanterías de madera que sean de tipo rejilla o listones. Y por favor, nunca coloque la col directamente sobre el suelo de tierra. Siempre debe usar tablas o palés debajo. La ventilación inferior es tan crucial como la superior. Revise este apilamiento al menos una vez cada 2 semanas. Y ahora, hablemos del método que siempre genera acalorados debates: el papel film. ¿Funciona? Claro que sí. ¿Y de qué manera? Pero atención, hay que hacerlo correctamente. Tomamos solo un repollo que esté perfectamente sano y bien compacto. Retiramos todas las hojas superficiales y flojas hasta llegar a la capa blanca y firme.
Cortamos el tronco justo al ras de la base y lo envolvemos, muy apretado, con varias capas de film transparente. Lo crucial es no dejar absolutamente nada de aire entre el film y la hoja. El film transparente crea en su interior una atmósfera sellada con un alto contenido de dióxido de carbono, lo que ayuda a conservar la verdura. De hecho, este repollo puede conservarse incluso a temperaturas un poco más elevadas de lo habitual. Pero cuidado, si el repollo tenía una sola espora de putrefacción o mojo, lo que obtendrán es básicamente una bolsa de abono. El riesgo existe, pero el resultado, créanme, lo vale. Para aquellos que disponen de espacio, existe el método de la suspensión. Podría decirse que esta es la técnica más segura y fiable de todas. El proceso consiste en tomar las coles que has arrancado con todo y raíz, atarlas en pares con una cuerda y colgarlas de una viga o barra transversal en el techo del sótano. De esta forma, la col no toca ninguna superficie y se ventila perfectamente por todos los lados. Además, es mucho más difícil para los roedores alcanzarla. Así la col puede respirar sin enmohecerse ni pudrirse. El único inconveniente es que requiere mucho volumen. Pero si cuentas con un sótano espacioso, te recomendamos probar este método, aunque solo sea para una parte de tu cosecha. De hecho, así es exactamente como se almacenaba la col en las antiguas casas solariegas y haciendas. Si vives en un apartamento y solo dispones de un balcón aislado, la opción de las cajas es perfecta para ti. Consigue cajas grandes de poliestireno o cajones de madera y aísla el interior con material reflectante. Coloca la col y cúbrela, o intercálala con arena seca o serrín. La arena funciona como amortiguador, absorbe el exceso de humedad y ayuda a mantener la temperatura estable. Pero recuerda que la temperatura en el balcón puede fluctuar drásticamente. Durante las heladas fuertes, tendrás que cubrir las cajas con mantas viejas. Y cuando llegue el deshielo o suban las temperaturas, asegúrate de ventilar para evitar que la col se cueza o se estropee por el calor. El almacenamiento en el balcón exige un control constante. No te podrás relajar ni un momento. Pero, ¿qué hacemos con la col que no pasó la selección de calidad? Esa que está agrietada, ligeramente congelada o que es simplemente de una variedad más común. Por supuesto, fermentarla. Aquí es donde muchos cometen el error de pensar que la fermentación es solo una forma de deshacerse de los restos. No, amigos. Preparar chucrut es alta cocina. Para un chucrut perfecto, necesitamos hojas blancas y jugosas. Las hojas exteriores verdes solo aportarán amargor y un color grisáceo. Por eso, debemos quitar sin piedad todo lo verde. La col destinada al encurtido debe ser rica en azúcares. Prueba un trozo de hoja. Debería ser tan dulce como el tronco interior. Si la col es insípida o sosa, la fermentación será lenta y el resultado final será blando, en lugar de ese crujido perfecto. Hablemos de la magia de la fermentación. ¿Qué hace exactamente que el repollo se vuelva ácido? Son las bacterias lácticas. Estas viven de forma natural en la superficie de las hojas, y nuestra tarea es crearles el ambiente perfecto, un auténtico paraíso. Necesitan 3 cosas: calor al inicio del proceso, ausencia total de oxígeno y, como alimento, azúcares. La sal cumple aquí una función clave. Actúa como regulador. Extrae el jugo celular, creando la salmuera de fermentación, y frena la flora patógena hasta que nuestras bacterias beneficiosas hayan ganado suficiente fuerza para tomar el control. Si añadimos poca sal, el repollo quedará blando y viscoso. Si ponemos demasiada, el proceso de fermentación se ralentizará o se detendrá, y el sabor resultará demasiado agresivo. Por lo tanto, olvídese de usar el método a ojo. Apunten la fórmula de oro para el crujido. Necesitan exactamente 20 gramos de sal por cada kilo de repollo ya picado. No una cucharada ni un puñado, sino 20 gramos. Cómprese una báscula de cocina. Le cambiará la vida. Y la sal debe ser normal, de roca, de grano grueso. Olvídese de la sal yodada o de la sal extra fina.
El yodo mata las bacterias y lo único que conseguirá es que el repollo quede como un trapo, solo cloruro de sodio puro. Pesamos el repollo una vez que está rallado, añadimos la sal y amasamos con las manos, pero sin pasarnos. Necesitamos que el repollo suelte su jugo, no que se convierta en una esponja. Hablemos ahora de los aditivos. El clásico por excelencia es la zanahoria. Pero ojo, no te excedas. La zanahoria también contiene azúcares. Y, si pones demasiada, puede teñir la salmuera de un color anaranjado fuerte, alterando el sabor. Lo ideal es que la proporción sea del 3 al 5% del peso total del repollo. ¿Buscas un toque picante? Añade semillas de eneldo o de comino. Para una frescura invernal puedes echar un puñado de arándanos rojos o de arándanos agrios. Hay quienes incorporan gajos de manzanas ácidas. Todo esto está muy bien, pero recuerda siempre una cosa, la base es el repollo. Los aditivos nunca deben enmascarar ni opacar el sabor principal. Y asegúrate de mezclarlos de manera uniforme para que el sabor esté perfectamente equilibrado en cada tarro. Existe un mito muy extendido, que la col fermentada solo debe prepararse durante la luna creciente o en los llamados días masculinos de la semana. Sinceramente, a las bacterias les da absolutamente igual dónde esté la luna. Lo que les importa es la temperatura. La temperatura óptima para iniciar la fermentación es entre 18 y 22 grados. Pongan el cubo o los frascos en la cocina, pero no justo al lado del radiador. Si hace demasiado calor, las bacterias trabajarán muy rápido y el repollo se agriará en solo 2 días. Si hace frío, el proceso no se iniciará y la col simplemente se echará a perder. Pueden usar el calendario lunar para su propia tranquilidad, pero el termómetro es mucho más fiable. El paso más importante, y que muchos se saltan por pereza, es el desgasificado. Durante el proceso de fermentación se liberan dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, que desprende un olor bastante desagradable. Si permitimos que este gas quede atrapado entre las capas de repollo, el producto final resultará amargo. Por eso, 2 veces al día, debemos tomar una varilla larga, puede ser de madera, o un cuchillo, y perforar el repollo hasta el fondo en varios puntos. Verán cómo salen las burbujas. Es el repollo respirando o liberando la presión. Hay que seguir haciéndolo mientras dure la formación activa de espuma, lo que suele tomar unos 3 o 4 días. En cuanto el líquido, la salmuera, se aclare y la espuma desaparezca, sabremos que el proceso ha concluido. ¿Qué hacer si la col ha soltado poco jugo? Esto suele pasar si la col estaba algo seca. Bajo ninguna circunstancia dejes la col seca por encima. Todo lo que no esté cubierto por la salmuera se llenará de moho, o simplemente se pudrirá. En ese caso, prepara tu propia salmuera. Usa una cucharada de sal por cada litro de agua hervida. Déjala enfriar y añádela al recipiente. Después, es fundamental que coloques un peso o contrapeso encima. Puede ser un plato y sobre él un frasco lleno de agua o una piedra bien limpia. El peso presiona la col, expulsando el aire y manteniéndola totalmente sumergida en el líquido. Esta es la única garantía de que las bacterias anaeróbicas trabajarán de forma correcta. Una vez que la fermentación activa haya terminado, debemos llevar la col inmediatamente al frío. Nuestro objetivo ahora es detener este proceso para evitar que quede excesivamente ácida. La temperatura ideal de conservación para el chucrut ya listo es de 0 a 2 grados centígrados. Puedes usar la nevera, una bodega o un balcón frío. Si se congela, por el frío extremo, perderá algo de su textura crujiente al descongelarse, aunque el sabor y las vitaminas se mantendrán intactos. Por el contrario, si la dejas al calor, se ablandará rápidamente y perderá su buen sabor. En resumen, el chucrut es un producto caprichoso que exige un cambio estricto en el régimen de temperatura. Imaginemos esta situación de emergencia. Bajas al sótano o a la bodega en pleno invierno y ves que las cabezas de repollo que habías guardado han empezado a pudrirse. Que no cunda el pánico. Esto no es el fin de toda la cosecha.
Retira todas las hojas afectadas hasta llegar al tejido blanco y sano. Sí, la cabeza se quedará pequeña, pero lo que queda se puede salvar. Usa esta col para hacer sopas como el shchi o el borscht, para preparar rollitos de col, golubtsi, o incluso haz golubtsi perezosos y congélalos como un plato precocinado. Lo principal es retirar la fuente de infección de la bodega para que el resto de las verduras no se contaminen. Y por último, un problema frecuente: que el chucrut quede viscoso o baboso. ¿A qué se debe? Lo más probable es que lo haya mantenido demasiado tiempo a una temperatura alta al principio, que la cantidad de sal haya sido insuficiente, o que usara col con un exceso de nitratos. ¿Es seguro consumirlo? Si el olor es normal, simplemente agrio o ácido, sí lo es. Al cocinarse en una sopa, se vuelve completamente seguro. Sin embargo, para una ensalada no sirve. La textura es realmente desagradable. Para evitar que esto suceda la próxima vez, debe ser riguroso con el régimen de temperatura y las proporciones de sal. Recuerde que esto es pura química y la precisión es fundamental. ¿Qué tal, amigos? Tener repollo en noviembre no es solo tener una verdura. Es una empresa, un proyecto completo. Ya sabemos que solo hay que guardar las variedades de cosecha tardía y las cabezas de repollo que estén perfectas. Lo que sea dudoso, eso va directo y sin miedo a la conserva o el procesamiento. No olviden la regla de los 20 gramos de sal, el choque térmico crucial para la fermentación y, por supuesto, la ventilación adecuada en la bodega. Si siguen estos sencillos pasos, tendrán en su mesa, hasta bien entrada la primavera, tanto ensaladas crujientes como guisos bien sustanciosos. Esto no es magia, es simplemente aplicar un poco de biología y tener algo de paciencia. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero sinceramente que con estos consejos ya no cometan esos errores comunes que echan a perder toda la cosecha. Por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta a este video. Y ahora, me gustaría preguntarles algo. ¿Cuál es el ingrediente más original o inusual que ustedes le han puesto al repollo fermentado? ¿Arándanos, manzanas o tal vez remolacha? Cuéntenmelo en los comentarios y discutamos nuestras mejores recetas.